Ahí estamos. Hola, buenos días. Vamos a dar un minutito más para que todos se vayan integrando y vamos a dar inicio a este webinar sobre servidumbres mineras, perdón, y los nuevos criterios que han ido saliendo durante el 2022. Así que vamos a dar la espera de un minuto y damos comienzo. Gracias. Bien, buenos días nuevamente. Soy Bernardo Aguilera Garrido, abogado de la División de Minería Chile de Mont Group. Hoy día vamos a conversar un poco sobre las servidumbres mineras en general y vamos a hablar en un principio de qué son las servidumbres mineras, cómo se constituyen estas, la clasificación de estas, y vamos a hacer unos breves comentarios de jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema, que este año ha ido incorporando ciertos razonamientos que van separándose un poco del concepto tradicional en materia de servidumbres mineras. Me refiero particularmente a las exigencias de que la servidumbre minera se acredite las autorizaciones administrativas, que exista algún permiso sectorial y que exista alguna aprobación ambiental. Entonces, lo primero que tenemos que tener en consideración en esta materia es que la servidumbre minera no es algo que veamos día a día, porque esto se va a ir planteando en la medida que el requerimiento de los proyectos mineros vayan surgiendo. Por lo cual, a nuestro juicio, siempre es bastante importante conocer la realidad del sector en donde se va a emplazar la servidumbre minera, conocer la realidad también de las concesiones mineras que hay en el área, y efectuar un buen levantamiento de qué es lo que se permite realizar o no dentro del territorio. Porque también tenemos que estar en consonancia con, o en concordancia, perdón, con las reglas que rigen el territorio donde pretende emplazar la concesión minera. Y a su turno tener claro el perjuicio que la servidumbre minera puede ocasionar en el predio superficial o en la concesión minera en caso de que sea una servidumbre entre concesionarios mineros. Dicho esto, las servidumbres mineras nacen por disposición constitucional y particularmente en el artículo 19, número 24, inciso sexto, el cual impone una limitación a la garantía constitucional del derecho de propiedad sobre los predios superficiales o inmuebles, en beneficio del desarrollo de la actividad minera y en particular en beneficio del concesionario minero. Entonces, así podemos conceptualizar la servidumbre minera como un gravamen impuesto en favor del concesionario minero que limita el ejercicio del dominio de la propiedad del periodo superficial o concesión minera, es el que tiene la característica de ser esencialmente transitorio y su objeto está establecido para la cómoda y conveniente exploración y o explotación de la minera, beneficio de los minerales y para la búsqueda e investigación de sustancias minerales. ¿Por qué pongo énfasis en el objeto? El objeto es esencial en materia de servidumbre, ya que yo, concesionario minero, solo voy a poder hacer lo que se estableció en el objeto de la servidumbre minera, al amparo de lo que establece la norma del artículo 120 y siguiente del Código de Minería. Lógicamente que el establecimiento de la servidumbre minera lleva aparejado la obligación de indemnizar los perjuicios que el establecimiento o su constitución va a ocasionar al concesionario minero, perdón, va a ocasionar, perdón, al propietario del predio superficial o de la concesión minera que va a sufrir el gravamen. Esto lleva a que las servidumbre minera tengan ciertas particularidades en cuanto a la nomenclatura. Vamos a hablar de predio sirviente para referirnos a aquel que va a soportar o va a sufrir la servidumbre minera,
y a propietario dominante al concesionario minero. Los objetos, como ya señalé, refieren a la facilitación de la cómoda y conveniente exploración y explotación, la facilitación del procesamiento de sustancias minerales, y también está respecto de las facultades de catar y cavar, que es la facilitación de dichas actividades. En cuanto a la transitoriedad, tenemos que tener en cuenta que el Código de Minería habla en el artículo 124 y 125 que las servidumbres son esencialmente transitorias y duran por el tiempo del aprovechamiento. También cuando se trata de las facultades de catar y cavar, el código habla expresamente de una duración de 6 meses. Las servidumbres mineras son accesorias, pueden ampliarse y reducirse, constituyen un derecho real, requieren inscripción y no se pueden dividir. Me voy a detener un poco en cuanto a la característica de que pueden ampliarse o reducirse. Esto es súper importante porque a medida que un proyecto, a mi juicio, vaya creciendo, se puede ir ampliando se puede ir ampliando los objetivos de la servidumbre. Por tanto, para poder asegurar el área, técnicamente uno debería ir avanzando en materia de servidumbre conforme también avanza el proyecto, para no perder o verse expuesto a terceros que puedan especular sobre el área, tratando de constituir derechos. Otra característica de la servidumbre va relacionada con su clasificación, en que acá la clasificamos entre aquellas que afectan al predio superficial y aquellas que afectan a las concesiones mineras. Difieren en algunos puntos en cuanto a su concesión, pero básicamente tienen el mismo tren de procedimiento. En lo que es las servidumbres en relación al predio superficial, estas están reguladas del artículo 120 al 125 del Código de Minería, y podemos clasificar y van a otorgar al concesionario minero la posibilidad de poder requerir una servidumbre, ya sea de ocupación, ya sea de aquellas que se refiere a los servicios eléctricos, y ya sea aquella que se refiere a tránsitos y caminos. En la ocupación es bastante amplio lo que el legislador establece, ya que esta puede referir a el establecimiento de canchas, depósitos minerales, de canales, de tranques, de cañería, de sistema de comunicación, de beneficio de minerales, de extracción de plantas de extracción, desmontes, relaves, escorias y demás obras complementarias. ¿Por qué pongo énfasis en demás obras complementarias? Porque va a darse la discusión, como ya se está dando en la actualidad, si ciertas obras se encajan o no dentro del cuadro normativo de las servidumbres mineras reguladas por el Código de Minería. Como se verá más adelante, actualmente hay un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley respecto de un juicio de ampliación de servidumbre minera seguido ante el juzgado de Illapel, en el cual se está cuestionando el procedimiento invocado para la ampliación de la servidumbre minera, por considerar que la construcción de cañerías para transportar agua desalada no estaría dentro del marco normativo del Código de Minería. Entonces, ahí va a estar hay una discusión bastante interesante en relación a esto, si se encaja o no, se encuadra o no dentro de la normativa del Código de Minería. Personalmente creo que hay se encajaría bien en el sentido de que estaríamos hablando de demás obras complementarias. Vamos a analizar ese punto hacia el final de esta presentación. Las otras facultades que tiene el concesionario para pedir servidumbres mineras están dadas de aquellas que otorgan los derechos de los concesionarios eléctricos. Y en virtud de ello se pueden pedir todas las prerrogativas que le concede la ley a los concesionarios eléctricos. Y también están las servidumbres de tránsitos y caminos. Y en torno a ella se puede solicitar para la construcción de planos inclinados, transportadora y todo sistema que sirva para la comunicación de caminos públicos. Acá también se pone énfasis que no solamente estos caminos pueden ser construidos dentro del área de las concesiones, sino que también pueden abarcar otros territorios que estén fuera del área de las concesiones. Encontramos también una segunda clasificación, que son las servidumbres que afectan otras concesiones mineras, y estas en particular obedecen a el principio de la reciprocidad que debe existir dentro entre concesionarios mineros.
Entonces tenemos aquellas servidumbres mineras que ya constituidas, que están en favor de otro concesionario minero, aquellos gravámenes que benefician una concesión minera y que van a compartir con otro concesionario minero. Tenemos también la de socavón y tenemos la de desagüe. Estas se constituyen, se inscriben y se indemnizan al igual que los predios superficiales, y por tanto pueden ser constituidas de común acuerdo o vía judicial según sea el caso. En cuanto a la forma de constitución, nosotros distinguimos tres formas. Por un lado está de común acuerdo entre las partes, la por sentencia judicial que todos conocemos mayoritariamente, y también agregamos la de otorgamiento de una concesión de uso oneroso o de otro derecho, sobre un predio fiscal. Que esto es en sede administrativa, se ingresa a través de una solicitud ante bienes nacionales y debe seguirse las reglas que el Ministerio de Bienes Nacionales establece en materia de concesión de uso oneroso y en materia de servidumbre en sus manuales internos. Pero es un procedimiento administrativo que va a finalizar con la fijación de un canon que se deberá pagar ya sea anualmente o mensualmente según sea la opción a la cual se opte. Y esto procede, lógicamente, únicamente en aquellos casos en que el propietario del predio superficial sea el fisco. Cuando son de común acuerdo entre las partes, lo esencial que debe tener el pacto entre el concesionario minero y el predio superficial o el concesionario minero que se va a ver afectado por la servidumbre, es que debe detallar él o los tipos de servidumbre mineras que se van a establecer, el plazo de duración, porque la característica de la servidumbre minera es que es transitoria, las modalidades que se determinen para el ejercicio de la servidumbre, el área que comprende el trazado de la servidumbre y el monto a indemnizar y las formas de pago. Acá está establecido el área, puede ser de perogrullo, pero han existido casos en que simplemente se demanda por el área de la concesión y luego tribunales no acoge o se producen incidencias dentro del juicio por no estar efectivamente detallado el sector del predio que va a soportar este gravamen. Recordemos que el detalle de esto es esencial para la determinación de los perjuicios que se va a ocasionar por el establecimiento de la servidumbre. Bueno, esto se tiene que extender por escritura pública y luego se inscribe en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces si el afectado por la servidumbre minera es un predio superficial. Cuando no hay acuerdo, que es la tónica en la mayoría de estos casos. El Código de Minería establece un procedimiento que teóricamente es breve y concentrado. Digo teóricamente que es breve y concentrado porque hay una sola audiencia, según el texto legal, que va a comprender todas las etapas de un juicio sumarísimo. Eso implica que en la audiencia se va a contestar la demanda, el juez va a llamar a las partes a tratar de llegar a un acuerdo y si no hay acuerdo va a fijar los hechos a probar. Porque yo digo que teóricamente es breve, porque precisamente en lo que es la prueba van a existir diligencias que lógicamente no se pueden realizar dentro de la misma audiencia, como lo es la inspección personal del tribunal, la solicitud de información a ciertas entidades públicas, o bien cuando se decreta alguna audiencia en terreno con peritos, cuando se debe evacuar informes periciales. ¿Ya? El inicio del procedimiento, lógicamente, es con la interposición de la demanda y la competencia de los tribunales va a estar determinada por una parte si se trata de una concesión de exploración, en donde se encuentra ubicado el punto medio de la concesión, si se trata de una concesión de explotación, donde se encuentre el punto de interés, y si se trata de servidumbres entre concesionarios, será competente el juez de la concesión, el juez de la localidad de la concesión afectada por la servidumbre. Se inicia lógicamente, luego de la interposición de la demanda, va a haber una notificación y el juez va a citar hasta audiencia única el 5.º día hábil, por lo cual la persona demandada va a tener que concurrir con todos sus medios de prueba, va a tener que concurrir con sus argumentos para poder contestar la demanda y se va a desarrollar el proceso. Esta audiencia, como les decía, teóricamente es única, ya que por un lado están las diligencias que se pueden decretar fuera de audiencia, como no son las diligencias probatorias,
Y por otro lado, está el hecho de que muchos tribunales suelen suspender las audiencias y esto va a provocar sucesivas continuaciones de esta audiencia única, ¿ya? Luego, concluida toda la prueba, en el sentido de que se haya rendido la prueba de testigo, se haya rendido la prueba documental, y además se hayan evacuado todos los informes de las instituciones e informes periciales, el juez tiene un plazo de 5 días para poder dictar sentencia. Esto también es lo que establece el Código de Minería. En la práctica suele demorarse un poco más el fallo. Los recursos, estaba establecido el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva y la casación en el caso de que se requiera ante la Corte Suprema. Otorgada la servidumbre, debe inscribirse en el registro de hipoteca y gravámenes del conservador respectivo, según se haya demandado respecto del predio superficial o respecto de una concesión minera. Vamos ahora a lo interesante, y vamos a tratar de ser breve para no dar la lata de abogado en esta explicación. Voy a tratar de hacer lo más simple posible. Decíamos al comienzo que el derecho de propiedad tiene esta limitación en favor de las concesiones mineras a raíz de lo establecido en el artículo 19, número 24 de la Constitución en su inciso sexto, el cual señala claramente que los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración y la explotación y beneficio de dichas minas. La jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema ha sido clara en fijar cierta concurrencia de requisitos que son básicos y esenciales para el otorgamiento de la servidumbre minera. Que por un lado exige que la concesión minera esté constituida, en beneficio de quien está solicitando la servidumbre minera, y por otro lado que facilite o permita la exploración y explotación, es decir, que se alcancen los objetivos por los cuales se está solicitando la servidumbre minera. Y lo que nos lleva, por tanto, a un concepto que vamos a ver en la siguiente lámina, que es el concepto de la utilidad de la servidumbre. Sin embargo, el año 2021, a finales del 2021 y ahora durante el 2022, han resuelto algunos fallos de la excelentísima Corte Suprema que a estos dos requisitos se debe agregar también, según sea el caso, las aprobaciones sectoriales, administrativas o medioambientales que requiera el proyecto según la naturaleza del caso. Y así también tener especial énfasis en la planificación territorial y medioambiental de una zona en donde se pretenda emplazar la servidumbre minera. Les tengo que indicar que las sentencias judiciales van a afectar el caso concreto. Estos son criterios que pueden ir variando. De hecho, este año hay 3 fallos que indican esto, pero también hay otros 2 que indican lo contrario. O sea, acá lo que les quiero decir y puntualizar es que se debe analizar la situación real de cada proyecto para verificar el encuadre de lo que nuestros tribunales está exigiendo. Así, volvemos al concepto de utilidad, ya que lo esencial es que la servidumbre minera a quien beneficia le sea útil, de lo que se traduce que no basta con la mera inscripción de la concesión minera para poder exigir su establecimiento, sino que además se debe demostrar que la servidumbre minera me va a ser útil, va a ser viable. En la práctica, ¿esto cómo se demuestra? Con algún permiso o autorización de Senagiomin, con alguna autorización medioambiental, con algún permiso sectorial, y va a facilitar el razonamiento del juez a la hora de su otorgamiento. Es muy arriesgado presentar una servidumbre minera solamente con el título minero y con un solo permiso respecto de una zona. Entonces, como decíamos, el criterio tradicional son esos 2 puntos, y en la actualidad hay fallos de la Corte Suprema que en torno a la utilidad de la servidumbre indican que si carece el concesionario minero de ciertos permisos en razón de la naturaleza del proyecto, se transformaría entonces el otorgamiento de la servidumbre minera en inoficiosa, es decir, sería inútil.
y ponen énfasis en que para poder demandar la servidumbre minera debería a lo menos contar con un permiso medioambiental, debería contar con algún PAS, debería contar con algún pronunciamiento de los permisos sectoriales necesarios para que la servidumbre minera sea viable dentro de su ejercicio. Recordemos que la subsistencia de la servidumbre minera es que ésta permita aprovechar, permita facilitar la exploración y la explotación. Entonces, por ejemplo, si hay un proyecto que en una determinada zona se emplaza en una zona de interés paisajístico o se emplaza en una zona de protección medioambiental o existen comunidades indígenas, a raíz de estos nuevos fallos podría interpretarse por los tribunales de que no sería oficioso otorgar la servidumbre sin antes, sin antes tener estos permisos que se requieren en otras sedes. Sigamos con estos criterios. Así nos encontramos, por ejemplo, con un primer fallo de fecha de 2 de junio del año 2022, que viene de la excelentísima Corte Suprema, particularmente de la Cuarta Sala Mixta, que confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique, la cual revoca la demanda de servidumbre minera de ocupación y tránsito. ¿Por qué la revoca? Porque precisamente indica que donde se emplaza la servidumbre que se pretende establecer requiere de un proceso de evaluación ambiental y además requiere de la participación de la consulta indígena. ¿Ya? Acá destacamos lo pertinente que indica la Corte Suprema, que es súper interesante desde el punto de vista de lo que estamos analizando, en cuanto indique que la concesión minera debe ajustarse a la exigencia de la Constitución Política de la República y de la ley que rige los asuntos medioambientales, pues si no es posible la explotación de la mina, la configuración de la servidumbre respectiva resultaría inoficiosa, ya que no puede aprovecharse para fines distintos de aquellos propios de la concesión minera para la cual fue estatuida. Es decir, la Corte Suprema dice, ok, la servidumbre minera para su establecimiento minero indica los requisitos que debe contener a través del Código de Minería y su ley orgánica constitucional, pero señala que el ejercicio de la concesión minera debe sujetarse al respeto a las normas, en este caso, medioambientales y a la participación de la consulta indígena previa para poder desarrollar alguna actividad. Ahí hay un matiz, no habla o no se refiere directamente a la servidumbre minera, sino que habla a la concesión minera, que si yo la quiero ejecutar, y cómo la puedo ejecutar a través de una servidumbre. Entonces, por lo tanto, para poder ejecutar mi concesión minera, debo contar con estos permisos medioambientales en razón de la particularidad del sector en donde pretendo establecerlo. ¿Ya? Este fallo es del 2 de junio del año 2022. En el mismo sentido tenemos el voto en contra del 18 de enero del año 2022 en un fallo de la Cuarta Sala también de la Corte Suprema que confirma la constitución de una servidumbre minera de ocupación y tránsito acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago, que la concedió. Acá destaco el voto en contra, porque este fue la primera luz de, por así decirlo, este nuevo razonamiento que se ha venido dando durante el año 2022. Particularmente en el voto disidente o voto en contra, considerando 14, dice que no resulta procedente la constitución de la servidumbre minera solicitada por la demandante por hallarse emplazada en terrenos ubicados en una zona que se encuentra afecta a limitaciones en función del uso y destino, si no cuenta con la respectiva autorización sectorial. Acá se refiere claramente, en este caso había problemas con las normas de regulación territorial, sobre lo que estaba permitido realizar o no dentro del territorio en donde se pretendía emplazar la servidumbre minera. También hay otro fallo de la Cuarta Sala Mixta del 1 de marzo del año 2022 que confirma el rechazo de la servidumbre minera de tránsito, camino y ocupación, indicando que requiere permisos ambientales por protección ambiental.
Acá también se trataba de un proyecto que estaba emplazado en una zona protegida ambientalmente, una parte de él, y por lo tanto la Corte Suprema razonó sobre la base de que previo a la concesión de la servidumbre minera se precisaba cumplir con los lineamientos de la Ley General de Bases del Medio Ambiente, la Ley 19.300. Y por tanto, en atención a que la concesión minera su ejercicio está limitado por las exigencias y obligaciones que establezca la ley. Y a raíz de eso, indica que para poder ejercer la actividad de explotación y exploración en la concesión minera, la servidumbre lógicamente debía establecerse una vez que cumpliera con los parámetros y limitaciones legales, como lo es el caso de la ley 19.300, que es la ley general de bases del medio ambiente. Actualmente también tenemos el caso de un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional respecto de procedimientos que son seguidos ante el juzgado de Illapel por demandas de ampliación de servidumbre minera que son necesarias para el transporte de agua desalada. Acá básicamente hay que hacer énfasis que estos son recursos que están actualmente pendientes. El Tribunal Constitucional no ha dicho nada al respecto todavía. Salieron noticias en varios boletines mineros indicando que se había declarado admisible, y la admisibilidad implica que se admite a trámite. Es decir, que el recurso se va a ver, es decir, que los ministros lo van a escuchar y luego los ministros van a decidir. Concretamente, lo que los recurrentes indican que el estatuto del Código de Minería no sería aplicable para esta clase de obras que se demandan, porque estarían dentro de la órbita de las servidumbres civiles y voluntarias, no estarían dentro de la órbita del Código de Minería recurrente. Y por tanto, limitarían su derecho a defensa, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, toda vez de que el procedimiento de las servidumbres mineras efectivamente permite interponer el recurso de apelación y también limita ciertas defensas dentro del juicio, por ser un procedimiento breve y concentrado. Y por lo tanto, a diferencia de la esfera civil, uno como abogado o como titular de su predio puede realizar un mayor despliegue de defensas en juicio. Eso es lo que básicamente se está reclamando. ¿Qué efecto produce este recurso? Es que lógicamente se va a paralizar la tramitación de todos estos juicios que están involucrados en Illapel respecto de este caso de ampliación de servidumbre. Ese juicio va a quedar suspendido hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie. Pero esta es una discusión que se ha dado en algunos otros casos, no ha llegado al Tribunal Constitucional en casos anteriores, puede ser calificado como obras complementarias y bajo ese parámetro estaría dentro de lo que el artículo 120 del Código de Minería permite, pero es un tema que está todavía demasiado en pañales, por así decirlo, disculpando lo coloquial, precisamente por la falta de regulación en lo que dice relación con las plantas desaladoras. Ahora, parece de toda lógica que si un proyecto minero requiere agua para su funcionamiento, parece lógico que se pueda demandar como obras complementarias una ampliación de una servidumbre minera ya constituida. Pero eso es un tema que el Tribunal Constitucional va a tener que zanjar, no sobre la viabilidad de la servidumbre minera, va a zanjar sobre si el procedimiento aplicado es o no el que corresponde, si corresponde al procedimiento administrativo o corresponde a un procedimiento civil, y ahí el juicio va a seguir por una puerta o por otra. Dicho todo esto, acá tenemos también otro fallo de la Corte Suprema del 2 de junio del año 2022, que mantiene este criterio de que hay que obtener las autorizaciones sectoriales, medioambientales y permisos previos para el desarrollo de un proyecto minero y el establecimiento de una servidumbre. Pero contiene, este mismo fallo contiene un voto disidente, un voto en contra, que vuelve a
indicar el criterio tradicional que se ha sostenido. Es decir, que para la concurrencia de la servidumbre legal minera se requiere que esté constituida la servidumbre en favor de quien lo solicita y que esa servidumbre facilite la cómoda y conveniente exploración o explotación de la mina o del establecimiento minero. Pero agrega que eso no significa prescindir de las autorizaciones sectoriales que en el caso correspondan, sino que indica que esto es una instancia posterior, no dentro de lo que es el juicio de servidumbre propiamente tal. Pero, como les digo, la servidumbre minera es un tema que no se ve día a día en tribunales porque son en cuanto a la tramitación. Ya contamos con 3 fallos de la Corte Suprema que están indicando poner énfasis también en estas limitaciones legales en relación a la obtención de permisos sectoriales o medioambientales para poder justificar la utilidad de la servidumbre. Parece de toda lógica estar un poco más prevenidos de estos nuevos criterios que se están de a poco asentando en la Corte Suprema para poder analizar bien el planteamiento previo de una servidumbre minera. Dicho ello, entonces, como les decía, un buen punto a la hora de plantear una servidumbre minera sería analizar qué es lo que hay ambientalmente en el área, cuáles son las reglas en materia de territorio, qué es lo que está permitido hacer, por ejemplo, cuál es el uso de los suelos, cuál es la planificación territorial del área, para poder diseñar y para poder plantear la servidumbre. También hay que recordar que la servidumbre minera también en algunos casos exige autorizaciones previas dadas por el Código de Minería y la Ley Orgánica, como lo es, por ejemplo, en aquellos sectores en que hay zonas que son destinadas a defensa, o en aquellos terrenos municipales que se requiere previamente la autorización de estas entidades para poder demandar luego la servidumbre minera. Y también un punto bien particular que también ha salido este año en un par de fallos de la Corte Suprema, que se debe analizar bien en el caso de los predios fiscales, cuáles son las personas que detentan derechos sobre estos predios. Recordemos que, por ejemplo, en las zonas de Antofagasta o de acá de la región de Atacama o en Iquique, los paños fiscales son extremadamente extensos. Y dentro de esos paños fiscales hay una serie de derechos constituidos a particulares otorgados por el fisco, como lo son arrendamientos, concesiones de uso oneroso, hay servidumbre eléctrica constituida. Entonces, ahí estos fallos que se han dado este año han rechazado las demandas de servidumbre minera porque no se consideró a estos terceros que tenían derechos, solamente se demandó derechamente al fisco, debiendo haber considerado la demanda a estos terceros, por cuanto a estos terceros el establecimiento de la servidumbre minera le ocasionaría perjuicios, ¿ya? Entonces también hay que hacer un buen levantamiento a la hora de plantear una servidumbre minera en un paño fiscal y verificar qué derechos están constituidos en la zona, porque las defensas del fisco en estas áreas, del Consejo de Defensa en particular, son literalmente ello, averiguar ante bienes nacionales si existen otras personas afectadas por la servidumbre y también qué permisos medioambientales o sectoriales el proyecto necesitaría, o si estos están otorgados o no. Esas han sido las últimas defensas, al menos en la región de Antofagasta y en la región de Atacama, respecto de predios fiscales, la existencia o no de derechos, de derechos ya constituidos sobre la zona, y también del otorgamiento no de permisos según la naturaleza del proyecto. Y también hay, como decíamos, como último punto, el conocimiento de la realidad del inmueble versus las necesidades del proyecto. Lo que lleva, por tanto, a hacer un buen levantamiento de gestión territorial, de líneas de base, y conocer el área en donde se pretende emplazar la servidumbre minera, en orden a si hay una zona de protección, de interés paisajístico, saber si hay alguna limitación medioambiental y si la hay, ponderar
si se requerirá o no el establecimiento de un permiso ambiental antes de solicitar la servidumbre minera. Esto lleva, por tanto, a que se ponderen bien los riesgos a la hora del planteamiento de la servidumbre minera y no solamente nos quedemos con que tenemos una autorización de Cernaquiomin y tenemos el título minero. Eso actualmente estaría bien dado para aquellos proyectos que están en una exploración bastante inicial. Pero cuando ya se trata de proyectos de exploración o explotación avanzada, claramente se van a requerir otros permisos. Y esto lo señalo principalmente por los atrasos que pueden existir a nivel de tramitación judicial de la servidumbre minera o las defensas que puedan oponer los dueños de los predios superficiales en razón de estas materias. Como lo del caso del fisco, que tradicionalmente el Consejo de Defensa opone esta clase de defensa. Eso sería en cuanto a la servidumbre lo que le queríamos comentar hoy. No sé si hay preguntas, las pueden hacer directamente al chat. Aquí don Carlos Gamboa dice, buenos días, ¿debe existir vinculación directa entre el área de la concesión minera y el área de interés de la servidumbre minera? Es decir, ¿puede la concesión distante del área de interés donde se desea constituir la servidumbre minera? Se refiere entonces al caso de que mi concesión minera está aquí y o sea, pues, estoy pidiendo una concesión minera distante, o sea, estoy pidiendo una servidumbre minera distante de la concesión minera. Eso es lo que entiendo. Sí, porque de hecho hay, por tránsito se ha pedido y se ha solicitado el tema de la construcción de caminos, o como el caso de las desaladoras, que requieren cañería. Todos conocemos los casos de Yapel, que hay una cañería para la planta desaladora que está en Los Vilos, que traspasa más de 127 kilómetros. O sea, eso es efectivo. Catalino y Albanes, ¿cómo se calcula el valor de la servidumbre? Cuando son cerros, terrenos eriazos y sin cultivos. Don Catalino, eso me suena bastante a las áreas desérticas. Ese es un gran tema porque es difícil de ponderarlo porque va a depender de la tasación que haga, por ejemplo, si son paños fiscales, va a depender de la tasación que haga bienes nacionales. Eh, Va a depender mucho del área, porque por ejemplo en zonas que usted describe, que son tal cual usted indica y que están cercanas, por ejemplo, a la bahía de Caldera o que están cercanas a Mejillones, son más caras que las que están lejanas, por ejemplo, o están hacia la cordillera. Ahora, la forma en que estas se determinan en un juicio es a través de la tasación que hacen los peritos vía tribunales y también la que entrega bienes nacionales. Entonces, en base a esas tasaciones que se van a incorporar al juicio, el juez va a establecer un quantum, un valor. Cindy Castro, hola, ¿se puede dar el caso de que al presentar un proyecto en el CIA de servidumbre de camino en un área protegida, este sea evaluado y aprobado? Es que eso va a depender derechamente del servicio de evaluación ambiental. Y va a depender de la envergadura del proyecto. No depende derechamente o sea, no te podría dar una opinión certera al respecto, porque eso depende de la evaluación del servicio. Y otra pregunta, déjeme ver. No. No. Entonces, como para finalizar, si bien no es un requisito esencial el otorgamiento de los permisos, porque la ley no lo prevé, sí ya hay, y eso quiero dejarlo muy en claro, sí hay ya razonamientos de nuestro máximo tribunal que los están exigiendo. Pero para nosotros poder evaluar aquello, se debe tener clara la envergadura del proyecto e ir minimizando los riesgos. Es decir, o sea, estos comentarios respecto de las nuevas exigencias o de lo que está fallando la Suprema son al caso concreto, pero ya nos van dando luz de lo que se podría llegar a exigir más a futuro también por parte de los tribunales de primera instancia. ¿Ya? Entonces, por eso que el consejo es el planteamiento de la servidumbre
debe ser acorde con la realidad del terreno donde se quiere emplazar, a fin de minimizar estos riesgos que le acabamos de señalar. Eso sería por nuestra parte. La presentación se la vamos a hacer llegar a sus correos para que la puedan tener, y si tienen alguna consulta en particular, nuestros correos también están en la descripción. Y gracias por su tiempo y nos veremos en otro webinar sobre distintas materias. En particular vamos a estar durante el mes de agosto, hasta el 12 de agosto, con webinar en materia de minería. Que estén muy bien, muchas gracias.